Sí, en primer lugar, muy buenas tardes, Oliver, para ti y para los colegas panelistas. Es un placer en particular estar aquí junto con el doctor Basapolo, quien me complace mucho en conocerlo. No solo es el 25 aniversario de la desintegración de la URSS, el año que viene entramos en el centenario de la Gran Revolución de Octubre. Son dos fechas que me traen a la memoria aquella arenga que nos hizo el comandante en jefe de que era necesario estudiar por qué razón el socialismo europeo no había aprovechado las posibilidades que en realidad ese régimen social tenía. Todavía el estudio ese está, desde mi modesto punto de vista, pendiente. Tendremos que hacerlo en algún momento. Efectivamente, la destrucción o la desintegración de la URSS se interpretó, se vio en Occidente ante todo como el triunfo a gran escala del neoliberalismo capitalista, se vio como el triunfo del capital multinacional, y en Europa, en el proceso de integración europeo, tuvo como consecuencia, bueno, la transformación de lo que entonces era la Comunidad Económica Europea en la Unión Europea, en la transformación de un proyecto de integración económica en un proyecto de integración política. Este proyecto de integración política, desde mi punto de vista, en su euforia triunfalista, cometió un gravísimo error en aquellos momentos, que fue el error de lanzarse a una rápida ampliación hacia el este y de incluir en su territorio 10 nuevos países que tenían una tremenda diferencia desde el punto de vista estructural y económico con el resto de los países de la Comunidad entonces Económica Europea. El resultado de eso fue que se ampliaron al interior de la Unión las diferencias dentro de los países miembros. Es decir, si antes había en la Unión Europea o en la Comunidad Económica Europea, que sigue existiendo todavía hoy, un norte y un sur, con una disparidad relativamente sensible, pues a eso se unió ahora un este, con sus particularidades y con sus diferencias. El resultado de ello es que, bueno, se han incrementado considerablemente los problemas al interior de la Unión, y ese incremento de los problemas ha llevado a que los organismos multinacionales o supranacionales de la Unión se hayan convertido en prácticamente organismos que no cuentan para nada con las masas, con los pueblos. Aquí el profesor Basapolo hablaba hace un momento de ese tema. Es decir, que la democracia dentro de la Unión Europea como tal no existe. Los organismos actúan sin contar con el pueblo, y cuando cuentan con el pueblo, como decía hace un momento la colega Elsa, pues el pueblo le dice que no. Es decir, son reiteradas las ocasiones en que la Unión Europea ha hecho referéndum y siempre los pierde. Eso demuestra que... Eso no quiere decir que dejen de implementar lo que llevaron a referéndum, ¿no? Exactamente. Es decir, hay una ruptura entre lo que el establishment de la Unión pretende y lo que el pueblo quiere. Yo decía la vez anterior que la Unión Europea actual no es precisamente lo que los pueblos necesitan, el pueblo europeo necesita, y por tanto tiene esas dificultades. Yo pienso que a mediano plazo se van a incrementar las tendencias a la transformación de la Unión Europea. El referéndum en Italia va a tener consecuencias, sobre todo va a tener consecuencias para la situación del euro, porque el problema de referéndum en Italia tenía que ver básicamente con la relación que tenía el Senado con respecto al sistema monetario italiano. Y eso va a presionar sobre la situación del euro. Y desde luego puede tener como consecuencia influencias ulteriores en relación
con el descontento y por tanto con las futuras elecciones que vamos a tener, particularmente en Francia, que son las próximas que se nos avecinan. Ahora, profesor, todo este sentimiento que el propio Kremlin ha dicho antirruso, vamos a decirle así, la rusofobia, como muchas veces ha dicho Lavrov, tiene que ver también con cómo se ha manejado toda esta etapa post-Unión Soviética en Europa, esas relaciones de Rusia con el resto de Europa, con el resto de Europa Oriental también. O sea, ¿cree que esta situación, estas tensiones también se hereda, como lo puede ser también, por ejemplo, en alguna medida, el papel que están jugando otros países con respecto a crisis como la de Ucrania, por ejemplo, aunque usted ha dicho que es un problema esencialmente étnico? Estas cosas lógicamente se heredan, ellas cambian, pero se heredan. La relación de Rusia con Europa siempre ha sido una relación complicada, compleja. Y lógicamente, terminada la Guerra Fría, Estados Unidos en particular necesitaba mantener un enemigo. Necesitaba mantener un enemigo porque la presencia de ese enemigo es lo que le garantiza su presencia en Europa, lo que le garantiza el nivel de control que tiene sobre los países europeos. Y lógicamente, bueno, ese enemigo no había que inventarlo, estaba ahí, era Rusia. Cualquier cosa que hiciera Rusia, porque además es el único país que tiene la capacidad de destruir a Estados Unidos militarmente. Por tanto, Rusia siempre va a ser para Estados Unidos un factor de inquietud, de preocupación, y de ser posible, pues siempre van a tratar de destruirlo, quitarle esa posibilidad que tiene de destruir. No para Europa. Es un problema de Estados Unidos y de la relación que tiene Estados Unidos con Europa. Mientras Europa mantenga la subordinación a Estados Unidos, seguirá haciéndole la política antirrusa. A pesar de eso, hay muchas fuerzas dentro de Europa que ven esa relación diferente. Dentro de esto que llaman los populismos y las extremas derechas y demás, hay mucha gente que no es tan de extrema derecha, que no es tan populista y que sin embargo quiere una relación diferente con Rusia. Claro. Quiere una relación diferente con Rusia porque se dan cuenta que esa es la única forma que tiene Europa de adquirir una imagen propia, de perder esa condición de vasallo o de segundón de Estados Unidos en la política mundial. Pero además esto ha tenido para Europa toda una serie de consecuencias negativas. Es decir, la introducción de los países del este de Europa dentro de la Unión Europea económicamente no estaba preparada. Y el resultado es que se ha ralentizado el desarrollo económico de Europa. Es decir, desde el punto de vista comparativo, el crecimiento del Producto Interno Bruto europeo es inferior no solo al de China, que es un coloso, sino incluso el de Estados Unidos. Y a veces no compite ni siquiera con muchos países del tercer mundo. Es decir, Europa ha perdido capacidad competitiva en el mundo producto de este paso que ha dado, la competencia, que lógicamente la ha debilitado. Y esa debilidad pues se muestra también lógicamente en la creciente presión por recortar los servicios sociales, por recortar el estado de bienestar, y eso pues tiene a su vez como contrapartida la reacción negativa de la población hacia el establishment y hacia la Unión Europea como tal.